responder en parte ya incluso a preguntas que se hicieron esta mañana, que sería ¿qué rehacer? Sigo con la propuesta de declaración que nos presentó Carlos Balmaseda, que es, como dijimos esta mañana, el que había hecho el proyecto de jornadas que luego un grupo de personas, no yo en este caso, sino nadie, nosotros han desarrollado. Y este proyecto es consistía en una tercera intervención sobre el qué rehacer. Que a la gente le resulte más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo es una muestra clara del dominio ideológico del imaginario capitalista, cuando nunca había sido más necesario oponerle un imaginario de vida buena, solidaria y en armonía con la naturaleza. Lo imperioso de las tareas que se nos imponen solo se equipara con la urgencia con la que debemos ponernos a ello. Son tantos los cambios y tan profundos que la sensación es, sin duda, abrumadora. Quizá una forma de empezar no sea preguntarnos qué hacer, sino qué rehacer. La lista es larga y debería incluir, entre otras, la relocalización industrial. Esto es la tendencia a que los productos industriales se produzcan lo más cerca posible de sus usuarios finales y con las materias primas también más cercanas. Una nueva política energética en la que vuelvan a utilizar con las mejores técnicas que sin duda los conocimientos actuales pueden ayudar a desarrollar las fuentes de energía renovables, aprovechando la aún relativamente abundante cantidad de combustibles fósiles para poner en marcha el proceso. Retorno a la austeridad, que no debe ser entendida como que las grandes fortunas acaparen lo arrebatado a la población. Rehacer el sentido de comunidad y la solidaridad. Ruralización y restablecimiento de nuestra antigua alianza entre obreros y campesinos, entre el campo y la ciudad. Para discutir este y otros temas contaremos con la presencia de Joaquín Sampera, doctor en filosofía, sociólogo, traductor, exdirector de Nous Horizons y actualmente miembro del Consejo de Redacción de Mientras Tanto. Entre sus publicaciones podemos destacar La explosió de les necessitats, Barcelona, edición 62, 1992, el libro publicado con Jorge Riedman, Sociología y Medio Ambiente, Madrid, Síntesis 2000, la coedición con Enrique Tello de El final de la era del petróleo barato, o la traducción y ampliación de su libro sobre las necesidades titulado Ahora mejor con menos, necesidades, explosión consumista y crisis ecológica, etc. Y bueno, aquí con ustedes Joaquín Sampera. Bueno, agradezco a Spellmax la oportunidad de estar aquí con vosotros para deliberar y debatir sobre esta situación, esta grave situación que Joaquín Miras acaba ya de esbozar. Bien, tenía un preámbulo que me lo salto para que tengamos más tiempo luego para discutir, y entro directamente en materia sobre la crisis ecológica y la posible salida. Me voy a ceñir al tema de la crisis energética, que para mí es el más inminente, el que puede tener consecuencias sociales más graves y también más previsibles, porque el cambio climático, que según algunos expertos puede ser mucho más grave a largo plazo, es mucho más difícil de prever y tiene muchas más incertidumbres. En todo caso están ligados los dos aspectos. Para calibrar la gravedad social de la escasez de energía que se nos viene encima, y no voy a repetir todos los datos que se han dado por la mañana que muestran que estamos ya en la era final en las etapas finales de la era fosilista, y aquí recojo lo que decía Pedro Prieto esta mañana, de que no importa que sea aquí 5 años o 15 o 20, estamos realmente en un periodo en que la situación, y recuerdo lo que decía él, de que la transformación de toda una economía nacional requiere unos 20 años si se hace bien, si se hace con una decisión planificadora, ¿no? De modo que es completamente absurdo abstenerse de tomar medidas esperando a ver si las cosas
acaban haciéndose perceptibles para una mayoría. Este es un problema, por otra parte, que ya lo anticipo, es un problema también de las izquierdas. Es decir, una explicación de que las izquierdas estén paralizadas ante este problema es la dificultad que tiene la población en general para percibir la inminencia del problema. Y por tanto, la dificultad que tiene la izquierda para ligarse a los intereses de las masas, de los trabajadores, sin que los trabajadores consideren que estas agrupaciones de izquierdas están locas, ¿no? Y hablan de cosas absolutamente que no están probadas, que no se perciben. Bien, para calibrar la gravedad de la escasez de energía que se nos viene encima, antes conviene hacer una estimación de la dependencia de nuestra sociedad respecto de los flujos de energía exosomática. Hasta 1800 aproximadamente todas las sociedades humanas se basaban en energías renovables de matriz solar y en economías de proximidad. El aprovechamiento del carbón mineral, el petróleo y el gas, y luego el uranio, con la ayuda de las correspondientes técnicas para aprovecharlas, fue transformando el modelo energético hasta el que tenemos hoy, en que a escala mundial dependemos aproximadamente de las 3/4 partes de las energías fósiles, un pequeño 6% de nucleares y el resto de renovables, en las que todavía predomina la hidroeléctrica. Por lo tanto, podemos hablar de un modelo básicamente fosilista con un apéndice nuclear. Veamos en algunos sectores decisivos los detalles de la extrema dependencia respecto a la energía. Agricultura. La agricultura moderna hoy logra alimentar, cosa que haría sorprender al pobre Malthus, logra alimentar una población mundial de más de 7.000 millones de personas, casi 9 veces la población del año 1800, que era de 900 millones. Y esto, ¿gracias a qué? Gracias a la elevada productividad por hora de trabajo y al enorme rendimiento por hectárea. Se puede calibrar, hay un estudio curioso de una estación experimental inglesa que desde 1826 hasta hoy ha seguido haciendo, lleva un registro de las producciones que demuestran que más o menos el rendimiento por hora de trabajo se ha multiplicado por 30, el rendimiento por hectárea por 6, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de esto? Aparte de la mejora genética ya sabéis que no es solo los transgénicos, la ingeniería genética. La mejora genética es algo que tiene 3.000 o 4.000 o 5.000 años de existencia, es decir, la domesticación de variedades vegetales y animales a través de la selección artificial, cruces, etc. Pues bien, en los últimos 200 años la mejora genética ha hecho saltos adelante que han permitido también. Aparte de la mejora genética, todo el resto de progreso en la producción de alimentos dependen en gran parte, sobre todo, de la inversión de enormes cantidades de energía. Energía en la producción de fertilizantes. Se han sustituido los fertilizantes orgánicos por fertilizantes químico-minerales, que dependen, por tanto, de la extracción de fosfatos, nitratos, etc., de las minas, y que, por tanto, se basan en recursos no renovables. Los plaguicidas, los herbicidas, los fitosanitarios, por tanto, todo un complejo de productos de la industria química que requiere enormes cantidades de energía en la minería, en el procesamiento, etc. Por otra parte, otro de los secretos de la alta productividad es el riego, ¿no? Digo de memoria, pero el orden de magnitudes es que la mitad de la producción de alimentos a escala mundial se produce en tierras de regadío, cuando solo ocupan el 20% de las tierras cultivadas, ¿no? O sea que en el 20% se produce el 50% de los alimentos. Quiere decirse
que el agua es muy importante para estos aumentos de la productividad. Y por último, pues la maquinaria, los tractores, etcétera. Es decir, la sustitución de la energía muscular humana y animal por energía de tracción mecánica, que también se mueve con energía tanto en el uso como en la producción, porque claro, en todo eso siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el automóvil no gasta energía cuando corre, sino que gasta ya energía cuando ha sido fabricado. Bien, todos estos inputs proceden de fuera del agroecosistema, de la minería, de la metalurgia y de la industria química principalmente, y consumen básicamente recursos no renovables, incluidos los energéticos, básicamente petróleo. He mencionado el riego, que también depende en gran parte con las formas actuales del uso de electricidad, tanto para la perforación de pozos como para el bombeo de agua. Ahora veo que Óscar ya se ha ido, no le puedo hacer el homenaje que merece en un punto, y es que él es pionero en este país de los balances energéticos de la agricultura, ¿no? Ha publicado en su libro sobre el metabolismo de la economía española un capítulo muy importante sobre los balances energéticos. Ha publicado también en Historia Agraria un artículo hace 6 o 7 años con Naredo sobre este mismo tema, y en estos estudios se compara la energía alimentaria que sale, el output, ¿no? Que sale del sistema agropecuario, se compara con la energía que se invierte en él. En los sistemas tradicionales orgánicos, o en los sistemas orgánicos modernos, llamada agricultura ecológica, los balances suelen ser que por cada caloría invertida pues se producen 10, 12, 15, hasta 30 o 40 calorías. En cambio, en los sistemas modernos, la ratio acostumbra a acercarse a la unidad, ¿no? Es decir, que se invierte, pues, por ejemplo, por cada unidad invertida se consigue 1,2, 1,5 calorías alimentarias, de modo que, y a veces incluso hay formas de agricultura muy intensiva donde la ratio es inferior a 1. Por tanto, digamos, se invierte más de lo que se saca. Que es otra manera de decirlo, es decir, que convertimos las calorías contenidas en el petróleo, que no nos las podemos comer, en calorías que sí podemos comernos, pero que con una ratio absolutamente ineficiente. Nos estamos alimentando, pues, de una manera insostenible, y cualquier episodio de escasez de energía, sobre todo si no es coyuntural, puede llevarnos al desastre, al hambre. Aquí quiero, antes de seguir en el tema de la industria y los servicios, señalar que además esto afecta a todos los países. Evidentemente, en los países del tercer mundo todavía hay sectores importantes de la agricultura que son la agricultura tradicional, orgánica. Pero ha habido una evolución importante para introducir la agricultura moderna como industrial. Se llama industrial por su enorme dependencia de todos estos inputs industriales. Repito, se ha ido introduciendo en los países del tercer mundo también la agricultura moderna, gracias a la ideología imperante productivista, que ha sido asumida muchas veces por los técnicos de estos países, por los técnicos de las potencias coloniales o neocoloniales, y lo más importante seguramente por las agencias internacionales que han promovido programas donde estaban condicionados a la adopción, al abandono de la agricultura tradicional, lo cual hace que muchos de estos países se hayan convertido en países con déficit alimentario. En la literatura se conoce por las siglas PDA, ¿no? Que ya se acercan al centenar, si no me equivoco. Centenar de países que
Por tanto, han dejado de producir su propio alimento, seducidos por la idea de que es mejor adaptarse a las condiciones climáticas, producir bienes que se pueden exportar, porque hay un clima tropical que no existe en los países ricos, que permite producir pues, cacao, café, algodón, etcétera, etcétera, que se puede exportar. Entonces han ido reduciendo su producción autóctona de alimentos para sustituirla por producción de exportación, con lo cual se ven abocados a una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad o triple vulnerabilidad. La vulnerabilidad de los precios de los productos que exportan, que no depende de ellos, sino que depende de un mercado mundial muy imprevisible. Segundo, la vulnerabilidad de los precios de los alimentos que importan, ¿no? Y una tercera vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad respecto a los inputs energéticos que esta agricultura, ya sea la suya autóctona, ya sea la de los países que exportan alimentos, utilizan para producir estos alimentos. De modo que cuando nos planteamos la fragilidad alimentaria de todo el tinglado que ha montado la sociedad moderna, no solo nos estamos refiriendo a los países que han inventado la agricultura industrial, sino en estos momentos a una gran parte de la humanidad, incluida la humanidad más fragilizada y que puede ser la primera en sufrir las hambrunas que pueden derivar de cualquier carestía de energía. De la industria no hace falta hablar, ¿no? Claro, la industria anterior a la revolución industrial era una industria movida a mano, movida con la energía muscular humana, con la tracción animal, con molinos de viento o de agua, y además con materiales de proximidad, ¿no? Básicamente la madera, el barro, la piedra, etc. Sí, había un pequeño comercio marginal de minerales metálicos, pocos, porque los metales que se usaban eran pocos. En cambio, hoy tenemos una industria cuya base de recursos naturales es mundial, es el mundo entero. Utilizamos ya, esta mañana se han visto listas de los metales más frecuentes que necesitamos para nuestros móviles, para nuestros ordenadores, para nuestros coches, para nuestras neveras, etcétera, etcétera. Y por tanto, digamos, esto requiere una industria extractiva aparte de muy contaminante, muy consumidora de energía, y requiere luego transporte, procesamiento, semi-elaboración, elaboración final y transporte a los puntos de consumo, que como sabéis están disociados en el espacio. Luego entraré en el tema de la división territorial del trabajo. Por tanto, incluso, y esto es extensible pues, a todo tipo de industrias, a las industrias metalmecánicas, pero también a la industria química y a todas las demás. Y que se han dotado de esos esclavos mecánicos, que Pedro hacía alusión esta mañana, esos esclavos mecánicos que amueblan nuestra vida, tanto en casa como en las industrias, ¿no? La salud. Los altos estándares de salud obtenidos, bien reflejados en las altas esperanzas de vida de que gozamos, derivan de varios factores también ligados con la energía. Primero, una buena alimentación. Segundo, una buena higiene, que también depende de la abundancia y disponibilidad de agua potable. Y de la industria químico-farmacéutica. Todos estos ingredientes de la buena salud dependen también de la abundancia energética. Podríamos seguir con otras actividades humanas, todas ellas hoy extremadamente petrodependientes. Los hogares domésticos gastan en los países ricos en torno al 15% de toda la energía consumida. Pensemos que también las viviendas disponen de esclavos mecánicos, de estos ejércitos de electrodomésticos, etcétera, y que la electrificación extrema de los hogares
pues resulta en un enorme consumo energético para las tareas domésticas y también para calentar las casas o climatizarlas, etc. Pero de todos estos elementos que configuran el cuadro de la dependencia energética, este cuadro sería incompleto si introducimos el factor transporte, que gasta en torno a la mitad de toda la energía comercial exosomática que consumimos. Y el transporte está sumamente hipertrofiado debido a la división territorial del trabajo a escala mundial. Es decir, lo que os decía hace un momento, ¿no? La materia prima, por ejemplo, el coltán se sacará del Congo o de otro país africano, se mandará a Extremo Oriente, donde en Malasia o en Tailandia será elaborado y procesado, luego su montaje se hará en una maquiladora de Guatemala para acabar en un supermercado de Alemania o de España. Yo creo que esta división territorial del trabajo es un aspecto importante en el que conviene fijarse, porque indica que el mundo, la superficie de la Tierra, está surcado incesantemente por cientos de miles de buques, de camiones, de trenes, de aviones que transportan arriba y abajo todos estos productos, todas estas materias primas semi-elaboradas o elaboradas. Y por tanto esto quiere decir que cualquier reducción significativa de la disponibilidad de energía va a producir colapsos parciales, más o menos parciales, más o menos complejos, en estas cadenas de interdependencias, ¿no? Y ante esto, que es de una evidencia extrema, en cuanto uno se pone a examinar qué pasa, claro, ¿qué hacen las multinacionales? ¿Qué hacen los gobiernos? Pues nada, que se sepa, nada. Especular sobre cómo se sacarán nuevas fuentes de energía, cómo se irá alargando la agonía de la era fosilista, por ejemplo, que se decía esta mañana el fracking, que ahora está de moda, y demás. Y sin embargo, digamos, sería fundamental empezar a tomar medidas que, repito, según el estudio que citaba Pedro Prieto esta mañana y otros que yo he visto del gobierno de los Estados Unidos, que hablan esto de cambios que requieren 2 décadas para hacerse de una manera suave, lo que podríamos llamar un aterrizaje suave a una sociedad post-fosilista o post-carbono. Pues no se hace nada significativo para abordar el peligro sistémico de colapso en que estamos, que nos amenaza. Cualquier ejercicio elemental de imaginación que podemos hacer todos nos permite visualizar este peligro desde nuestra comida cotidiana, ¿no? Digamos, yo compro los tomates en una tienda cerca de mi casa. Estos tomates a lo mejor han hecho 500 kilómetros desde Murcia o La Rioja, o más. Bien, si la gasolina se encarece, el transportista que se encarga de traerlo de Mercabarna aquí, pues seguramente tendrá que cerrar la barraca. Y como él, pues otros muchos camioneros que están moviendo los alimentos de arriba para abajo, ¿no? Y no me resisto a contar una anécdota de un taxista hace ya muchos años, esto, por lo menos 10 o 12 años, que yo no creo que ponga cara de ecologista, pero el hombre, cuando me vio subir, estaba tan nervioso que me dijo: acabo de llevar a un cliente que me ha contado que es camionero, que va de Barcelona a Rotterdam y vuelta, y que cuando va lleva lechugas españolas a Holanda, y cuando vuelve trae lechugas holandesas a España, ¿no? Bueno, pues es esto, ¿no?
desde nuestros suministros diarios de cualquier tipo de mercancías, de bienes, dependen de este transporte hipertrofiado que se puede paralizar. Y además no solo el suministro, sino las propias empresas, el propio trabajo que depende también del suministro de materias primas lejanas, del suministro de productos semielaborados lejanos, etc. Todo esto puede ser una especie de cadena, de reacción en cadena que vaya colapsando no solo los suministros finales, sino también todas las actividades intermedias, que por tanto vaya produciendo una oleada de paros, de cierres de fábricas, cierres de empresas en cadena. Ante la inminencia pues, de los picos del petróleo, del carbón y del gas y del uranio, porque también hay un pico del uranio, el peligro está a la vuelta de la esquina. Hay dos maneras teóricas de abordar el problema. Una es decir, pues nada, vamos a cambiar el modelo energético. Cambiar el modelo energético hoy significa pasar a las renovables. De momento no hay otras alternativas. Las nucleares tienen demasiados problemas. Los supergeneradores están demostrando su fracaso, su inviabilidad. La energía de fusión es una entelequia, de modo que el modelo alternativo es el modelo de las renovables. Y creo que la intervención de esta mañana de Pedro Prieto ha sido demoledora al respecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que, efectivamente, la única alternativa a nuestro alcance es la de las energías renovables. Pero quitémonos de la cabeza que con un sistema de renovables podremos tener la enorme cantidad de energía que hoy estamos dilapidando con nuestras formas de vida. Y por tanto, todo esto pone sobre el tapete la otra gran cuestión, que es el cambio radical de maneras de trabajar, de consumir, de moverse, de organizar el territorio, de organizar las actividades humanas en el territorio. Por tanto, digamos, para mí la clave más importante es abordar el tema de la división territorial del trabajo, fomentando la proximidad entre producción y consumo y entre consumo intermedio y final. Es decir, desarrollar economías locales, de proximidad, que no requieran demasiado transporte, como se dice ahora y también se ha hecho esta mañana, relocalizar frente a la deslocalización que ha promovido la mundialización capitalista. Esta segunda manera de abordar el problema es la única posible y eficaz, porque ataca el problema de raíz. Las alternativas energéticas para el transporte son costosas, no están resueltas. Sí, están resueltas en teoría, evidentemente hay los vehículos eléctricos, están los biocombustibles, pero en fin, no voy a entrar en este tema. Si queréis luego en el debate lo podemos tocar, porque ya se ha dicho también esta mañana que, por ejemplo, los biocombustibles tienen un rendimiento ínfimo y en cambio tienen una contrapartida nefasta, que es incapacitar a millones de hectáreas para producir los alimentos requeridos para la gente, ¿no? Bien. Entonces, a falta de... Yo diría que ante esto, yo lo que propongo como reflexión a la izquierda es menos enzarzarse en disputas sobre fórmulas concretas, que de momento no las tenemos fórmulas concretas de ir hacia una sociedad de la frugalidad y demás. No las tenemos, y además no las tenemos porque la austeridad voluntaria es muy difícil.
sido muy fácil históricamente en estos 2 siglos pasar de la austeridad forzada a la opulencia en los países donde esto se ha producido, pero una vez nos hemos acostumbrado a la abundancia, es muy difícil pasar a la austeridad voluntaria. Entonces, yo siempre digo un poco medio en broma, medio en serio, que nuestra esperanza más sólida es que el paso a la austeridad no tendrá por qué ser voluntario, será la realidad misma la que nos forzará. Entonces, creo que lo más sensato es, a partir de esta idea, pensar qué se puede hacer hoy para prepararnos para recibir, para dar la bienvenida a esta austeridad, en lugar de vernos triturados por ella. Si no tomamos medidas preventivas, ¿qué puede pasar? Primero, en una sociedad extremadamente desigual, extremadamente petrodependiente, extremadamente dependiente de toda clase de energías, y además sometida al principio del máximo beneficio capitalista, las soluciones previsibles es fácil de imaginarlas, ¿no? Se endurecerán las condiciones de dominación de las minorías opulentas, de las minorías capitalistas, que tratarán de consolidar su dominio por la fuerza de los recursos cada vez más escasos, ¿no? Y por tanto se consolidará una sociedad desigual y además cada vez más conflictiva, cada vez más militarizada. Además, porque ya hemos visto en la historia de estos últimos decenios cómo las grandes potencias occidentales han ido a controlar las fuentes restantes, más importantes de petróleo y de gas, etcétera, de uranio ahora, con la crisis en África. Y por tanto, esto puede llevar a una militarización, a un endurecimiento del carácter oligárquico de estas sociedades y por tanto un recorte de las libertades y un aumento de la represión. Esto lo tenemos cantado, lo cual, digamos, recrudecerá la lucha de clases. Y cuidado, porque nos hemos educado en la idea de que la lucha de clases tiene un aspecto positivo, que es la rebeldía de los de abajo contra los de arriba, pero no sabemos cómo qué formas pueden tomar las luchas de clases en este futuro, ¿no? En que además heredaremos una situación en la que la hegemonía capitalista, con sus vertientes consumistas, etcétera, ha hecho mucho daño a la cohesión de los trabajadores y por tanto la lucha de clases puede adquirir expresiones explosivas, incoherentes, en que la lucha de clases sea más lo que hay detrás y en cambio las expresiones y los proyectos que no haya proyectos constructivos detrás de esta conflictividad. A menos, evidentemente, que la izquierda trabaje adecuadamente para que llegado el momento existan proyectos suficientemente madurados para que podamos decir, ahí, ese es el camino, no el otro. Bueno, claro, yo a veces pienso que un aspecto positivo de la falta de petróleo puede ser que el imperialismo tenga dificultades para utilizar los ejércitos modernos. Claro, pensad en el ejército norteamericano, en el ejército francés, inglés, sus aventuras bélicas por ahí, tiene un coste energético brutal, ¿no? Pero inmediatamente, después de este atisbo de optimismo, decir, bueno, por lo menos no podrán hacer tantas guerras. Pero claro, luego inmediatamente se me ocurre que pueden hacer otra cosa, que es tener ejércitos mercenarios de autóctonos que hacen la guerra por cuenta de ellos, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en África, ¿no?
ejércitos mercenarios que vienen financiados por empresas multinacionales o por gobiernos para hacer guerras locales por unos medios, por tanto, de modo que en ningún caso podemos ser demasiado optimistas respecto al tema de la violencia que se nos viene encima. Claro, luego las hambrunas, debido a lo que ya he dicho, no insisto en ello, repito el tema de los países con déficit alimentario y sobre todo los países de zonas áridas, que se han agravado además con lo que ya se ha dicho esta mañana del land grabbing, o sea, el acaparamiento de tierras, que van a significar que muchos autóctonos habrán sido expulsados ya de sus tierras, habrán ido a engrosar las poblaciones de las megalópolis y se encontrarán con grupos armados que les impedirán el retorno a sus tierras, ¿no? Y que por tanto o tendrán que insurreccionarse, luchar, etcétera, o se verán condenados a morir de hambre. Con todo esto yo veo también la perspectiva de una especie de refeudalización de la vida social. En el posible caos socioeconómico resultando de estos factores, habrá retornos espontáneos a la autosuficiencia territorial, local, por la fuerza. Si el Estado no resiste y se hunde, que también puede pasar, se puede propagar el desorden y pueden surgir formas de organización mafiosa que asegure en estos territorios autosuficientes, más o menos aislados, un orden armado a cambio de sumisión, ¿no? Esto es perfectamente posible en un mundo en que seguramente también la crisis fiscal de los estados que llevamos arrastrando puede también repercutir en que el Estado sea incapaz de mantener el propio orden interno, ¿no? Y que surjan bandas armadas que se conviertan en una especie de nuevos señores feudales. Sería una especie de hundimiento de un rasgo central de lo público en las sociedades modernas, que ha sido el monopolio estatal de la violencia legítima. Bien, seguramente podríamos seguir imaginando morbosamente escenarios de futuro de este tipo, ¿no? Pero bueno, con los que he dicho, con los que os podáis imaginar vosotros, pues bastan para buscar cómo actuar hoy para prevenir, para impedir que esto derive hacia estos males. El principio debería ser que debemos trabajar hoy para evitar caer mañana en este tipo de colapsos sociales. Y aquí yo creo que es más importante que las fórmulas concretas dos aspectos. Uno, lo que ya se ha dicho esta mañana, lo decía el compañero de Telefónica que hablaba antes, Laurentino. Lo primero es el ejemplo práctico, es decir, salirse del sistema, volver al campo, volver a la agricultura, crear vías alternativas incluso de producción industrial o artesana, con cooperativas, crear comunidades autosuficientes o con tendencia a una autosuficiencia, aunque sea parcial, etc. Es decir, pasar a la acción por abajo, en el terreno concreto de la construcción de embriones de economía futura. Pero yo creo que esto no basta, porque digamos, el problema es demasiado grande y afecta a demasiadas personas y no hay medios para esto tampoco. De modo que hay que combinar esta acción por abajo por una acción política. Y esta acción política, repito, yo creo que nos equivocaríamos buscando ya soluciones acabadas. Y en cambio, sí que deberíamos intentar impregnarnos, reflexionar, desarrollar y imaginar soluciones concretas, alternativas sobre la base de unos cuantos principios. Por ejemplo,
El principio de autosuficiencia, que sería crear estructuras sociales y políticas para acoger a la gente que se verán empujar a confiar en los medios y recursos locales. Fomentar la agricultura ecológica, que no depende de inputs industriales, de proximidad, y pueda prescindir al máximo, repito, de los inputs industriales. Adoptar un modelo energético renovable distribuido, que no dependa de grandes centrales energéticas. Esto empieza ya a ser posible con las tecnologías disponibles y se está trabajando ya en tecnologías que yo sepa no están maduras, pero bueno, son las redes inteligentes, las smart grids y estas cosas que permitirían construir sistemas, por ejemplo, eléctricos sobre una base comarcal o intermunicipal, etcétera, con una variedad de fuentes de energía renovables que pudieran, digamos, alimentar a esa población local. Claro, el principio de autosuficiencia es importante de cara al futuro, pero yo creo que también es importante para las izquierdas, tanto si están como si no están en las instituciones, porque al fin y al cabo hay que estar en las instituciones, en los parlamentos, y a veces a lo mejor incluso en los gobiernos. Entonces hay que saber hacia dónde orientarse. Y el principio de autosuficiencia, por ejemplo, debería permitir promocionar políticas de, por ejemplo, mejora del medio rural, de incentivos a la agricultura ecológica, de incentivos a las redes distribuidas de energía renovables, etc. Es decir, si tenemos esto en la cabeza, no solo en el futuro estaremos preparados para afrontar las crisis que vendrán, sino que en el presente podremos ya, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, promover políticas que ya hoy empiecen a ir en la línea correcta, ¿no? El segundo principio sería de ahorro y frugalidad, ¿no? La mejor gestión de los recursos es ahorrarlos y consumirlos con la máxima parsimonia. Esto implicará cambios sustanciales en los estilos de vida, pero también en las maneras de trabajar, producir y consumir, ¿no? Por ejemplo, hacer artefactos más duraderos. Si un artefacto dura el doble, pues prácticamente es como si dividiéramos por la mitad el consumo de energía que hemos invertido en su producción. También fabricar artefactos más aptos para ser reparados y no como hoy artefactos con obsolescencia provocada y que además, una vez estropeados, es más caro repararlos que cambiarlos y por tanto alargar la vida útil de los artefactos, recircular, reciclar, etc. Cambiar los usos, por ejemplo, compartir en lugar de dar prioridad al consumo individual. Por ejemplo, no hace falta tener un coche de propiedad para beneficiarse de sus beneficios, de sus ventajas, ¿no? Uno, pues, al año, si tiene 15 días de vacaciones, a lo mejor puede alquilar el coche durante 15 días, ¿no? Con esto podríamos reducir, por ejemplo, el parque de automóviles a la 10ª parte, por decir algo, ¿no? Podríamos funcionar. Bueno, y estoy... A ver, antes quiero hacer un paréntesis metodológico, y es que ahora yo mismo estaba hablando en unos términos que yo mismo critico, que son los siguientes. El futuro no será lo que queramos que sea, será lo que podamos conseguir que sea, con los escasos recursos que nos quedarán. Por tanto, yo cuando hablo ahora de usar los automóviles así, ya estoy cayendo en la misma trampa, ¿no? Que yo mismo critico. Es decir, que efectivamente es muy posible que eso del automóvil en el futuro ya sea un lujo del pasado, no lo sé, esto nadie puede saberlo, ¿no? A lo mejor si administrásemos bien las cosas podríamos tener un pequeño parque de automóviles para algunas utilidades sociales, para algunas personas, por ejemplo, personas impedidas, para personas que necesitan hacer
funciones sociales importantes y que necesitan desplazarse para ello, etc. Y con un poco de suerte, a lo mejor, pues sí, la generalidad de la población podría utilizar en vacaciones este artefacto tan cómodo que es el coche individual, ¿no? O familiar. Pero yo insisto en este aspecto metodológico porque todos tenemos la tendencia a decir, bueno, a ver, si somos buenos, pues dentro de 50 años nuestros hijos o nietos pues vivirán tan cómodamente como hoy. Pues no, esto nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y lo único sensato que podemos hacer es encaminar las cosas para que el sistema económico sea lo menos ecológicamente destructivo posible, para que en el futuro se puedan recuperar a lo mejor algunas de las comodidades que hemos inventado. Aquí quiero añadir también que yo creo que no se puede ser enemigo de la ciencia en general ni de la tecnociencia en general, ¿no? La tecnociencia ha sido la culpable de la degradación ambiental, pero no sola, sino porque se ha imbricado con el sistema de la codicia, del capitalismo, el sistema de la codicia y el sistema de la expansión indefinida de la economía que ha producido, a la que la técnica ha dotado de recursos para una expoliación sumamente agresiva del medio ambiente. Pero en sí misma la ciencia, pues la tecnociencia, puede reconvertirse hacia finalidades distintas, amigas de la tierra, por decirlo así, ¿no? La técnica fotovoltaica, pues por ejemplo, es una técnica muy sofisticada y es completamente distinta desde el punto de vista ecológico que la nuclear, ¿no? Para obtener electricidad, y así sucesivamente. La técnica nos tiene que ayudar. Es difícil imaginar que se puedan alimentar a 7.000 millones de personas en la Tierra sin los medios de la técnica. Y por tanto, lo importante aquí es también, y esa es una propuesta política para mí importante y que ya debería y podría asumirse ya desde hoy, reorganizar totalmente las prioridades en investigación científica, ¿no? Orientarla hacia el ahorro energético, hacia las energías renovables, hacia la eficiencia de los materiales, hacia la eficiencia energética, etc. De modo que, y esto sí es una cosa que, digamos, las universidades, los centros de investigación y los gobiernos podrían hacer. Es una cuestión de pura voluntad política. En cuarto lugar, pues, no sé, yo creo que deberíamos, y he dicho que la tendencia yo creo que será volver al campo, desurbanizar la población, ruralizar la vida, etc. Si esto se encauza adecuadamente, pues debería ser compatible con mantener estructuras estatales seguramente más, digamos, aligeradas que las que tenemos hoy, pero que deberían ser indispensables, ¿no? Para mantener el orden frente a los peligros de refeudalización que decía yo antes, pero también para mantener servicios. Es evidente que un retorno a una autarquía sería una regresión civilizatoria, ¿no? Deberíamos tratar de evitar. Y por tanto mantener estructuras estatales que permitan no solo los refugios, sino también mantener sistemas como transportes y comunicaciones a nivel macroterritorial, ¿no? Y también sistemas de protección social, de sanidad, etcétera, que difícilmente se pueden resolver a
comarcal o a escala autárquica, ¿no? Un hospital bien equipado, pues no se puede hacer en según qué escalas, ¿no? Y incluso, pues, tendría que haber proyectos de selectividad técnica. Lo diré con un ejemplo muy, digamos, pedestre y tal, pero yo no sé si vosotros habéis ido al dentista últimamente. Yo he ido al dentista y realmente tienen unas técnicas que entras allí y no te enteras y te hacen un implante, te cuesta carísimo, pero te hacen un implante que ya te dura para toda la vida y que te resuelve una cantidad de dolores de cabeza y de... Pensad que seguramente no lo sabemos porque no hay registros, pero que la humanidad durante toda su historia ha sufrido muchos dolores, muchas enfermedades y muchos males que la medicina moderna afortunadamente permite evitar. Seguramente los dolores relacionados con la dentadura han sido de los más... Pues bien, yo me pregunto, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para que la industria del futuro pueda seguir proporcionando a los dentistas esta maquinaria tan sofisticada? Entonces, bueno, esto implica una selectividad técnica, es decir, establecer ciertas prioridades fundamentales y sacrificar a ellas, pues, lo que haga falta y lo que sea posible, ¿no? Por ejemplo, en disponibilidad de determinados materiales, metales raros, que son indispensables para hacer este tipo, o para hacer los sistemas de resonancia magnética, de escáner, todos estos avances médicos que si podemos no deberíamos renunciar a tenerlos, ¿no? Y por tanto creo que aquí también necesitamos instituciones supralocales de ámbito estatal y también supraestatal. Evidentemente, en un proyecto de izquierdas yo creo que la ONU debería plantearse una reforma radical de las Naciones Unidas para tener instancias supraestatales, por ejemplo, para una cosa tan fundamental como establecer cuotas para el consumo de bienes no renovables, cuotas para que se pueda consumir de manera moderada y parsimoniosa algunos minerales importantes que pueden servir para ciertas cosas como estas que acabo de decir, ¿no? Y aparte de ser mecanismos, tanto los supraestatales como los estatales, ser mecanismos de redistribución, porque inevitablemente pues siempre los desarrollos regionales o nacionales pues serán desiguales y conviene tener mecanismos de armonización y de reequilibrio, de redistribución. Y por último, yo hablaría de los principios de regulación y solidaridad. Yo creo que si hay futuro, y en ese futuro hay historiadores, se preguntarán por qué a finales del siglo XX y principios del XXI hubo una especie de fiebre desreglamentadora, liberalizadora, privatizadora. Pensarán, en el momento justo en que la humanidad más necesitaba mecanismos de reglamentación, de planificación, etc., justamente en aquellos decenios negros, porque serán llamados los decenios negros, supongo, dirán, aquellas generaciones absolutamente dementes renunciaron a unos mecanismos de intervención que por otra parte ya habían inventado algunos decenios anteriores y les habían funcionado moderadamente bien, ¿no? En lugar de desarrollarlos y mejorarlos, se dedicaron a sabotearlos y a liquidarlos. Pues bien, mi propuesta es esa: recuperar el prestigio, porque además esta es una batalla que tenemos en la que estamos contra la pared, porque fijaos que sigue siendo un lugar común que privatizar es mejor que estatalizar, que desregular es mejor que regular. Todo eso es una batalla dura, pero la tenemos que librar porque es fundamental, ¿no? Y por tanto, digamos que debemos combatir estos dogmas
y acreditar de nuevo la importancia, naturalmente con la sabiduría de saber sacar lecciones de las experiencias pasadas, ¿no? Tanto de las experiencias de la planificación liberal en los países capitalistas como de la planificación central en los países llamados comunistas, ¿no? Bueno, naturalmente todo esto va ligado a una cosa que ha planteado, me parece que esta mañana, me parece que Óscar, que era el tema del poder, ¿no? El poder, que claro, todo esto tiene detrás una premisa o una condición paralela, no sé si previa o posterior, pero paralela, que es arrebatar el poder al gran capital, arrebatar el poder a la oligarquía financiera y del dinero para poder hacer estas cosas, ¿no? Mientras estemos en manos de... recuerdo en una charla que di, bueno, no se me ocurre el término, pero bueno, estamos en manos de auténticos locos que, penetrados de unos dogmas que los llevan al desastre. Entonces, a estos locos hay que arrebatarles el poder, ¿no? Y la única manera pues es luchar por una forma de socialismo que pueda además pues imponer alguna forma de igualitarismo. Claro, en todo mi discurso evidentemente va implícito que una sociedad civilizada no puede ser más que una sociedad donde la libertad vaya ligada a la igualdad, ¿no? La igualdad, que no significa igualdad 100%, ¿no? Pero quiere decir la igualdad de dignidad para todos, tener todo el mundo las necesidades básicas cubiertas y evidentemente esto supone romper el criterio individualista y oligárquico que impera hoy. Naturalmente, y con esto ya acabo del todo, esto supone una batalla cultural, un cambio cultural importante, no solo en el terreno discursivo y conceptual, sino en el terreno de las prácticas, ¿no? Como decía al principio, es decir, empezar a hacer las cosas distintas, ¿no? Empezar a hacer las cosas distintas en la producción, en el consumo, en nuestros estilos de vida, etc.